Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cuarto Poder, gran parte de la información se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esa información pertenece al pueblo, pues ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. El pueblo tiene derecho a saber cómo se administran los fondos públicos. Con la asistencia técnica de Eber Mejía, de Cristian Maradiaga García, de Eber García, Cristian Maradiaga, le saluda Carlos Paz López. Le invitamos a que visite elpulso.hn. En la entrevista de hoy, ley del Fondo Departamental hace de Honduras un banco, pues le otorga, una vez terminada la investigación especial, a los que aparezcan con irregularidades, 3 años para que devuelvan el dinero con un interés en calidad de multa del 2%. También, ¿por qué la ley del Fondo Departamental es una amenaza en la lucha contra la corrupción que sostiene el Ministerio Público y la MASI en el país? La entrevista con el abogado Fernando González, abogado penalista. Es que no es un banco, esto no debería pasar en un país de derecho, ¿verdad? De legítimo derecho. No debería pasar, digo yo, en este sentido, porque no es un banco. Si usted delinque o yo delinco, tengo que pagar, pero no en este sentido con algo meramente administrativo. Entonces, esas son las vicisitudes, esas son las contrariedades que están sucediendo en esta ley. Es por eso que el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público, como lo conocemos varias personas, ha interpuesto en tiempo y forma lo que es el respectivo, ¿verdad?, recurso ante la Cámara, ante la Sala de lo Constitucional, y en este caso, pues, esperemos, ¿verdad?, que el Pleno de Magistrados, ¿verdad?, interpongan sus buenos oficios y determinen en realidad el abuso que miramos que todo está cometiendo. De otra manera, y la pregunta anterior, licenciado y pueblo hondureño que nos está viendo por este canal, estamos viendo también, ¿verdad?, de que se está pidiendo la retroactividad. No puede haber retroactividad en lo que es esta ley, porque la retroactividad solo sí y solamente sí es para cuestiones meramente penales. No lo digo yo, lo dice lo que es el artículo 96, ¿verdad?, de lo que es la Constitución de la República, que se va a aplicar la retroactividad solo en carácter penal, todo aquello que beneficie al reo. Y la ley que acaban de aprobar en el Poder Legislativo no es penal, es una ley que es meramente administrativa legislativa. Limita en este sentido, ¿verdad?, porque le pone una barrera, le pone un muro por donde no puede pasar, y que le está blindando en este sentido la accesibilidad que puede tener, ¿verdad?, la misión de apoyo. Yo creo que en este sentido, que no se blinde nada, que se ponga a disposición, y en este caso, ¿verdad?, toda la información necesaria. En este caso, si toca, pues, mirar a esas personas que han tenido el mando del dinero en Honduras, ¿verdad?, que han llegado en taparrabo y terminan millonarios en el Congreso Nacional, pues tendrían que pagar en este sentido todo lo que han abusado de lo que es la hacienda pública, con intereses y créditos, ¿verdad?,
el pueblo hondureño. Creo que Honduras no se merece lo que está pasando. Yo creo que entre cielo y tierra no hay nada oculto y esto va a terminar. Este hecatombe que está pasando muy pronto va a terminar y vamos a ver muchas personas todavía extraditadas como también presas en el ámbito nacional. Visite elpulso.hn y entérese por qué la ley del Fondo Departamental amenaza la lucha contra la corrupción. Juicio a Tony Hernández desnuda vínculos entre el crimen y el poder político. ¿Qué le dijo el Rojo en el juicio a Tony Hernández? Las mieles del poder. Miguel Pastor es el fin de un clan político en elpulso.hn. Los movimientos sociales en Honduras y América Latina son espontáneos, pero esa misma espontaneidad a veces hace que sean cortos. Sobre este tema estaremos conversando con don Gilberto Ríos, quien se encuentra ya acá en los estudios. Don Gilberto Ríos pertenece a la organización política Los Necios, es dirigente social, miembro activo y fundador del Partido Libertad y Refundación, y será la plática alrededor de los movimientos sociales y un análisis de los escenarios que se presentan en este momento en Honduras, la coyuntura política social, hacia dónde se dirige el país con los acontecimientos que se dan. 10 años de inestabilidad política. Hoy nos enteramos, quedamos otra vez fuera de la cuenta del milenio por 8 años o 9 años consecutivos. El por qué, después de 9 años, no creo que haya alguien que sea capaz de seguir culpando a otro y que no asuma la responsabilidad que las decisiones que se toman, las leyes que se emiten, no son coherentes con el compromiso de combate frontal a la corrupción y la criminalidad. Pero le damos la bienvenida a Gilberto Ríos, como les hemos anunciado, dirigente social de nuestro país, de la organización política Los Necios y miembro del Partido Libre. Muy buenas tardes, Gilberto, y bienvenido. Gracias por estar en Cuarto Poder. Buenas tardes, Carlos. Un saludo a todo el auditorio, teleauditorio también de El Cuarto Poder. Felicidades por esta nueva iniciativa de comunicaciones en el país, alternativa, diferente, con un punto de vista crítico, siempre apuntando a hacer periodismo, Carlos, que es algo que también en toda tu carrera yo te he admirado y te he acompañado también, porque fuimos allá discípulos de la lucha estudiantil universitaria, ¿verdad? Del FRU, justamente de esa hermandad. Y bueno, sí, en un momento bien complicado del país, que me parece que lo primero que deberíamos hacer, Carlos, es justamente, digamos, analizarlo en clave continental, porque hemos visto lo que hizo el neoliberalismo desde que inició, bueno, primero en Chile. Es importante analizarlo siempre desde su primer origen, después del golpe de Estado militar de Augusto Pinochet contra la Unidad Popular y la presidencia de El Salvador Allende en Chile, se instaló el modelo neoliberal, ahí en presencia, ¿verdad? Y justamente con la mano, pues, de Estados Unidos y de los Chicago Boys. Ellos fueron los que fueron a instalar el neoliberalismo, y que el neoliberalismo nació con mucha violencia y nació como una imposición frente al pueblo y con un modelo de desarrollo que es el que estamos viviendo en América Latina. Digamos que el neoliberalismo en otras partes, por ejemplo en la región mesoamericana, comenzó a partir de los 90, en América del Sur más o menos en esa época, aunque ya tenía algunos indicios en los 80. Y lo que vimos durante su implantación fue mucha violencia, mucha represión contra los movimientos sociales, un ataque permanente contra el movimiento sindical obrero organizado, que era y fue bastión de lucha, pues, popular, contra los estudiantes, contra el movimiento campesino, que eran los actores clásicos, pero también en esa época vimos nacer nuevos actores sociales
que como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el chileno, creo que era politólogo o sociólogo, Elio Gallardo, caracterizaba como los nuevos actores de lo que iba a ser la lucha del siglo XXI, que era el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, pues, el de los indígenas, el de los ambientalistas y el de los pobladores. Nosotros hemos agregado más, por ejemplo, el movimiento de la diversidad sexual, que también ha tomado un papel importante en estas luchas por derechos, en estas luchas contra la represión, contra las formas nuevas de libertad y sobre todo contra la libertad económica. Entonces, hice este antecedente porque lo único que, digamos, frenó esa profundización del modelo neoliberal, que además de las características ya mencionadas, la más importante, creo, la más determinante, es la concentración de la riqueza socialmente producida en pequeñas élites, pues lo único que lo frenó, que lo detuvo, fueron los gobiernos progresistas, que tuvieron 10 años más o menos de gloria, ¿verdad? Que fueron los primeros 10 años de este siglo, de este milenio, y que fueron frenados y comenzados a revertirse justamente después del golpe de Estado en Honduras. Entonces nosotros tenemos como ya esta segunda versión del neoliberalismo en América Latina, cuando caen los gobiernos progresistas, vuelven los gobiernos neoliberales con mucha furia, ¿verdad? Que fue lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, en Ecuador, y se profundizan, pues, las condiciones de vida también, por ejemplo, en Chile, ¿verdad? Entonces eso que estamos viendo en las calles no es nada más y nada menos que la expresión popular del rechazo al neoliberalismo. Y hay otro país del que se habla poco y que, para ser honestos, fue el primer golpe en realidad del siglo XXI que se dio en América Latina, y es el de Haití, que en estos momentos, ya cumple 15 años de no tener democracia, después del golpe contra Jean Bertrand Aristide, el 2005, y que, ahí vemos el pueblo en las calles, pasando tremenda precariedad. Es un país, pues, en territorio relativamente pequeño, pero en población bastante grande, tiene 11 millones de habitantes. Las sanciones que Estados Unidos ha puesto contra Venezuela ha impedido que el recurso como el petróleo llegue con regularidad, y esto ha hecho que el encarecimiento del combustible y también las protestas sociales también se enciendan, pero lo que subyace ahí es el problema de la democracia. Y estamos hablando siempre de neoliberalismo, no estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de modelos que concentran en élites, y en Haití hay una élite también que está ganando de toda esta tragedia, como la hay en Honduras. Entonces yo quisiera siempre, como les digo, hacer todo este análisis de contexto, porque me parece importante para caracterizar lo que hoy tenemos en nuestro país, Carlos. Sí, muy bien, y muchas gracias, Gilberto. ¿Cómo caracterizamos un movimiento social, gremial, o los nuevos que han surgido aglutinados como son los derechos humanos? Sí, los derechos humanos, fíjate que yo te voy a decir una cosa, y aunque pueda sonar contradictorio, ¿verdad? La verdad es que el principal garante de los derechos humanos en un país debe ser el Estado, pues, ¿verdad? Si el fin último del Estado es proteger los derechos humanos. Y surgieron como una contraparte porque tenemos estados violentos, pues, ¿verdad? En el momento que surge la lucha por los derechos humanos, justamente es en esos momentos en que los estados empiezan a cometer abusos de manera sistemática contra sus poblaciones, como fue la época de las dictaduras, como fue la época en la que surgieron los modelos neoliberales. Entonces, al igual que cualquier otra organización que se dedique a la filantropía, a la distribución de la riqueza social, a la lucha por derechos, como que el máximo horizonte que estas organizaciones deberían de tener es no llegar a ser necesarias en una nueva sociedad, ¿no? ¿Verdad? Es decir, dejar de existir, porque si tenés un Estado que realmente responde a las voluntades de las mayorías de los pueblos y también de aquellas que son minorías o, digamos, otro tipo de opciones de vida, pues no tendrías necesidad de organizaciones aparte del Estado que se encargaran de eso. Entonces, sin embargo, en América Latina, he dicho, se convirtieron en toda una tendencia, ¿no? Y hay de dos tipos, diría yo. Una que sirven como para ocultar o para mediatizar o para dejar, digamos, en temas declarativos los asuntos graves de derechos humanos que viven en América Latina, y otras que son combativas, que las conocemos aquí, que le ha tocado estar ahí tragando gas, aguantando golpes, incluso han sido golpeados en manifestaciones, que son esas organizaciones de derechos humanos que están realmente comprometidas con la población. Yo te lo puedo decir con nombre y apellido, pues aquí está CONADE, por ejemplo, ¿verdad? Que es del gobierno, ¿verdad? Que es un absurdo, pues, que
que su papel aquí en el país es prácticamente inexistente. Está el CODE, ¿verdad?, que comenzó con un signo bastante progresista y terminó bastante a la derecha, bastante comprometida con la oligarquía. Y están las demás que conocemos como COFADE, como el CIPRODE, como... lamento si omito algunas, ¿no?, pero de las que conocemos, que ahí están en las manifestaciones cumpliendo un papel de acompañamiento a la población. Te consulto. Sí. ¿Por qué se acusa al Foro de Sao Paulo? Buena pregunta, Carlos. Y tú eres miembro de ser el que tiene toda una estrategia para las movilizaciones que se dan en los países de América Latina, incluyendo los que se dan en España. O sea que Maduro vive con una carta así del planeta donde debe levantarse un movimiento social. La consulta, vamos a empezar acá por Honduras, vamos a dar a Maduro para después. Gilberto Ríos, miembro del foro de Sao Paulo, ha dedicado tiempo para embetunarle el cerebro a Suyapa Figueroa, que fue la última persona que anduvo al mando de las manifestaciones en demanda de la defensa de la salud y la educación. Fíjese que, bueno, a pesar de lo que pueda parecer, ¿verdad? Yo con algunas personas soy un poco tímido por tema de respeto. Y es el caso mío con la doctora Suyapa. Yo la he saludado muy respetuosamente de lejos. Creo que nunca hemos podido tener una conversación. De hecho, nunca. Y ahí está claramente cómo el modelo neoliberal ha llegado a capas y a sectores que hace tiempos no llegaban, ¿no? Que era como el tema de médicos. Pues médicos en la calle es muy difícil ver. No quiere decir que no sufran la crisis, no quiere decir que no haya una gran cantidad de médicos en el país que no tengan trabajo. Por ejemplo, yo leí, el último dato era que hay como 10.000 médicos desempleados en el país y hay como 3.500 o 4.000 plazas que son las que se disputan, muchas de ellas incluso concentradas en pocas manos, que se repite el tema del modelo económico del país. Estamos hablando de médicos que tienen 3, 4 plazas, ¿no? Lo tienen en la pública, tienen su clínica privada, atienden de manera particular. Dan clases en la universidad, por ejemplo. Entonces también ese modelo de concentración justamente hizo que estos sectores se vieran afectados por la crisis, se están viendo afectados por la crisis y que ahora se alzaran en movilizaciones populares como lo hicieron el segundo trimestre de este año con la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación Pública. A mí me llama la atención mucho, Carlos, ese modelo de propaganda que desarrolló Goebbels en los años 40, en en Alemania, cuando creó unas recetas incluso de cómo hacer la propaganda contra tu enemigo. Y una de las cosas que dice es que hay que acusar a tu enemigo de las cosas que vos sos culpable, que son una de las formas más comunes de la propaganda conservadora. Y te digo esto porque ellos han causado el problema con el modelo económico y nos acusan a nosotros y al Foro de Sao Paulo de haber creado toda esta crisis en América Latina. Goebbels era asesor de la campaña de Hitler. Adolfo Hitler, hay que hacerlo saber. Él era, el asesor de prensa de la campaña mediática de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Un genio propagandístico, sin duda. Bueno, que se estudia en la actualidad. Así es, efectivamente. O sea, de tal manera que vendió el Holocausto, que vendió la masacre de los pueblos europeos, las invasiones, como algo promisorio y algo que tenía mucho apoyo. En realidad, y esto es preciso siempre recordarlo, ¿verdad? La clase obrera también fue seducida por el discurso de Hitler. De hecho, donde más apoyo llegó a tener Hitler fue en la clase obrera alemana, ¿verdad? Por un lado, por esa gran campaña de propaganda, por el otro, por una gran cantidad de represión, porque el Partido Comunista Alemán, para 1932, era en realidad el favorito de ganar las elecciones y se vino lo de el golpe técnico, ¿verdad? Y la asunción al poder de Hitler. Pero todo ese periodo fue asesorado siempre por gente como Goebbels, ¿verdad?, que era su propagandista, y decía, mira, de todo lo malo que nosotros hagamos, culpemos a la oposición. Entonces estamos viendo eso en América Latina. La izquierda ha dejado de gobernar. Por ejemplo, la izquierda no gobierna en Ecuador, la izquierda no gobierna en Chile, la izquierda no gobierna en Honduras, la izquierda obviamente no gobierna en Haití, y sin embargo tenemos países que son un verdadero caos. Bueno, de hecho la izquierda nunca ha gobernado en el país, salvo los atisbos de progresismo y deseos de cambio que comenzó a tener el presidente Zelaya con medidas populares y que, bueno, terminó, como ya vimos, en un golpe de Estado. Entonces, culpar al Foro de Sao Paulo, que yo quisiera también, Carlos, si me permitís contar un poco de su historia, y es importante que las conozcamos, pero culpar al Foro de Sao Paulo es verdaderamente absurdo, y sobre todo en las circunstancias en las que el Foro ahora mismo se encuentra. Sí, vamos a hablar un poco del Foro, pero quería que, como trabajo
en el movimiento social la gente se pregunta o dice, con tanto acontecimiento que ha pasado en Honduras, desde el golpe de Estado a la fecha, ¿por qué los movimientos surgen un par de días, se mantienen quizás poco y luego como que no haya pasado nada? Sí, bueno, eso tiene una explicación muy, digamos, para los que hemos sido parte, bueno, yo lo recordé al principio, vos fuiste parte de uno de los movimientos estudiantiles, o sea, de los momentos del movimiento estudiantil más importantes del país, ¿verdad? En los 80. Y te podés recordar cómo la beligerancia que tuvieron los estudiantes en los 80 se fue mermando. Primero, con represión, ¿verdad? Recordamos el asesinato de Eduardo Becerra Lanz, justamente, desaparición, secuestro, tortura y asesinato de Eduardo Becerra, y luego de otros dirigentes estudiantiles durante toda la década hasta que lograron mermarlo. Aquellos eran movimientos muy estructurados, muchas veces respondían a lógicas de partidos de cuadros que estaban atrás, partidos de clase. Estamos hablando de partidos que incluso eran organizaciones político-militares, ¿verdad? Algunas de ellas que asesoraban, guiaban a movimientos sociales o que acompañaban simplemente movimientos sociales. En el nuevo escenario tenemos movimientos sociales que no acompañan partidos, incluso tienen, debo decirlo y de manera crítica, tienen un discurso antipartido, ¿verdad? Y una alergia al tema del debate político, que es el debate del poder, que es bastante contradictorio a su naturaleza. Yo por dos cosas soy adverso a ese discurso. La primera, nosotros este año cumple 20 años de fundación la organización política Los Necios. Cuando en el 99 nos fundamos, nosotros no miramos en la UD un partido de izquierda. La historia después demostraría que efectivamente no lo era. Aunque en su seno había muchos compañeros, camaradas, que efectivamente tenían una trayectoria, que tenían buenas intenciones y tenían, digamos, una práctica de izquierda en su vida. Pero la cúpula, la dirección y las orientaciones del partido no nos parecieron y entonces nosotros salimos como un colectivo de reflexión. Y a los 6 meses de habernos fundado, justamente se fundó el Bloque Popular en mayo del 2000 y nos introdujimos pues al trabajo de las organizaciones populares del país. 3 años después, ¿verdad? Aquí estaba arreciando bastante la crisis neoliberal, se fundó la Coordinadora Nacional de Resistencia y tuvimos también la posibilidad de tener un panorama nacional de lo que eran las organizaciones sociales del país. El bloque tenía la intención de organizarse como bloque popular a nivel nacional, pero se encontró que, bueno, en San Pedro y en La Ceiba había bloque popular, pero ya en Colón estaba la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, en Olancho estaba el Movimiento Amplio de Olancho, el MAO, que coordinaba el padre Andrés Tamayo, estaba también en la zona de Occidente el COPIN, también estaba el Patronato Regional de Occidente, que era también Intibucá, pero más Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque. Y estaba en el Progreso la Asamblea Popular Permanente, que estaba la Iglesia con el Padre Melo, y también estaba el Partido Socialista de los Trabajadores, los Troscos, y otras expresiones populares que, para integrarse, pues nos unimos en la Coordinadora Nacional de Resistencia. Lamento si omito alguna, estoy tratando de hacer una pincelada a nivel nacional. Y ese movimiento social fue creciendo, ¿verdad? Estructurándose. Creo que una de las ganancias más importantes que tuvo fue la de sesionar itinerantemente por todo el territorio nacional. Eso creó también condiciones de la apropiación del territorio nacional y de las causas de la lucha de este pueblo. Y cuando se da el golpe de Estado, que es finalmente lo que quiero llegar, y empezamos a ver cómo actúa pues la derecha, cómo actúa el ejército, la dictadura en ese momento, nos damos cuenta que esa división de lo social y lo político, pues digamos que es cuestionable. Pues para mí todo lo político es social y todo lo social es político. Que haya alergias con el sistema partidario o con la tradición política me parece diferente a que no se debate el tema político en las organizaciones sociales. De hecho, en la primera elección que le toca enfrentar a la coordinadora, que es la del 2005, que es en la que sale electo el presidente Zelaya, no se logran definiciones y lo que se hace es que se permite que la gente tenga un voto crítico y se apoyan algunos luchadores sociales que sí iban dentro de la UD, como es el caso de Bartolo Fuentes, por ejemplo, que creo que iba para la alcaldía del Progreso en ese momento y salió como regidor, y otros compañeros pues que habían estado militando en la lucha, pero ya apuntalaba el tema del movimiento social hacia
hacia lo político, hacia a la captura del Estado de Honduras. Pues el Estado no puede ser el instrumento de la élite dominante del país. El Estado debe ser el instrumento del desarrollo y la justicia social del pueblo hondureño. Entonces, todos esos elementos a mí me parece que es importante tomarlos en cuenta para aumentar los niveles de polarización política del país y darnos cuenta que quienes defienden al régimen o quienes defienden a la élite son efectivamente una minoría y no las grandes mayorías que estamos siendo atacadas, empobrecidas, explotadas por el modelo neoliberal. Hablemos del presente, Sí. el nivel organizativo como estrategia para poder dar respuesta a los embates que está dando el neoliberalismo. Ya mencionábamos que en la organización sindical el neoliberalismo sostiene que no son necesarios, que los dirigentes son corruptos, o sea que es un modelo de un sistema que al mismo tiempo desprestigia, reprime para disminuir la capacidad de respuesta de las organizaciones. Sí, la política antisindical debe ser evaluada. Bueno, para empezar por los sindicatos hay muchos que no, ¿verdad? Yo siento que ha hecho mella pues este trabajo de la derecha, no solo en Honduras, Carlos, es a nivel mundial, ¿verdad? Recordemos que el sistema capitalista es un sistema a nivel mundial y también el modelo neoliberal. Digamos, los sindicatos han sido atacados en los años 80, por ejemplo, por la doctrina Reagan y por la doctrina de Margaret Thatcher en Inglaterra, hasta que acabaron con todo lo público y privatizaron todo, concentraron mucho, todo lo que eran, bueno, hasta los trenes privatizaron en Inglaterra, ¿no? Y muchas otras cosas del servicio público fueron privatizadas a fuerza de destruir sindicatos y toda la resistencia social. Lo digo para que no nos sintamos tan únicos, porque, bueno, pero también está eso de que mal de muchos consuelo de tontos, y no lo digo para que nos consolemos, ni porque seamos tontos, sino porque es entender que el fenómeno de Honduras, aunque no se parezca al de Inglaterra directamente por los niveles de desarrollo que hay en los países, sí es el mismo patrón de conducta de las élites: concentrar, privatizar y reprimir todo lo que se oponga. Entonces, los sindicatos representaron siempre en la historia de la humanidad, desde que se fundaron, de las organizaciones obreras, que comienzan, por cierto, a principios del siglo XIX. También es bien importante situar cuando comenzaron las primeras luchas obreras en Inglaterra, justamente con el tema del desarrollo industrial. Y desde ese momento comenzaron luchas férreas contra ellos. Le presentan una lucha directa contra la explotación. Están en la frontera pues, de la explotación, son los obreros pidiendo mejores condiciones de vida y de trabajo. Y en aquel momento prácticamente el trabajo era esclavo, no tenía una remuneración fijada por la ley. Habían leyes contra la vagancia, que le llamaron en ese momento, que obligaban a todo indigente a entrar dentro de una industria y trabajar todas las horas que pudiera, no importaba la edad, trabajaban los niños también. Y bueno, era esclavitud, ¿verdad? Y si no es por grandes movilizaciones obreras desde aquel momento, pues no se hubieran ganado derechos. Entonces, el principal enemigo para mí de los movimientos sociales del gran capital son las organizaciones sindicales, y por eso ha habido un énfasis tan grande en cooptarlas, comprarlas, desmovilizarlas, amenazarlas o mantenerlas pues a raya. Nosotros tenemos dirigentes sindicales que en su lucha han sido muy destacados, como es el caso de Carlos H. Reyes, de Juan Barahona y de otros que se han quedado y que además dieron el salto. En el caso de Juan, que dio el salto también a lo político, que me parece un mensaje importante, y de otros, ¿verdad? Otros, dirigentes que me parece que han dado la lucha y que hacen una interpretación de su papel y del papel que deben tener las organizaciones sindicales frente al problema político que tiene el país. Pero, lo insisto, tanto como las organizaciones estudiantiles, así como las organizaciones campesinas, están en la primera línea de batalla del neoliberalismo para ser derrotados, y por eso sufren tanta represión, y por eso también tanta desmovilización en los últimos años, Carlos. Vamos a ir a una brevísima pausa, y cuando retornemos, ¿cuál es la perspectiva del presente y cómo se visualiza el futuro en el Partido Libertad y Refundación y las organizaciones sociales que se aglutinan en este instituto político? Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo.
Gracias por estar en Cuarto Poder. Visite elpulso.hn y entérese. Juicio a Tony Hernández desnuda vínculos entre el crimen y el poder político. Ley de fondo departamental amenaza la lucha contra la corrupción. ¿Qué le dijo el Rojo en el juicio a Tony Hernández? Las mieles del poder. Miguel Pastor, ¿es el fin de un clan político? En elpulso.hn. Y les pedimos disculpas porque estábamos equivocados con los números de teléfono. Los números de teléfono para su participación: 2221-6800, 2221-6801, 2221-6802. Así es, compañeros. 2221-6800, 2221-6801. Usted puede hacer uso de las líneas telefónicas para participar. Quiero también, compañeros, pedirle disculpas acá personalmente a Gilberto. Su padre acaba de fallecer. Sí. Lo sentimos mucho. Yo creo que incluso no ha retornado todavía. No, ya. Sí, él falleció el 26 de septiembre. Te agradezco mucho, Sí, Carlos. lo siento, no los habíamos visto. No nos habíamos encontrado. Ni razón. me enteré cuando... Sí, él regresó, lo enterramos como el 7 de octubre más o menos. Ha sido un mes difícil porque ese luto no se Yo supera. tuve la oportunidad de conocerlo. Ah, mira. Sí, creo que primero que a ti. Sí, me imagino. Ese luto no se supera, pero además viniendo acá y pasando todo el mal momento, se nos fue Chema también, y que Chema era de esa misma generación, ¿verdad? Y otro gran compañero. Ha sido golpe tras golpe. Bueno, el personal obviamente que uno lo siente más, pero con Chema hemos grandes amigos y así hemos tenido semanas duras. Y el lunes también lo que le pasó a Jaimito, a Jaime del COPEN, ¿verdad? A propósito de represión y organizaciones que han sido beligerantes en Honduras, mira el COPEN. Entonces, te agradezco lo de mi padre y y agradecerle siempre a toda la gente que se manifestó, que nos encuentra en la calle y nos da el pésame. Realmente es durísimo de parte mía y de mi familia, yo se los agradezco. Sí, bueno, hoy es viernes, vamos a platicar. Yo también conocí muy bien a Chema. Les comento a don José María Ramírez, le decíamos Chema. Tuve la oportunidad de cruzar el Caribe y el Atlántico. ¿Con él? Y cruzamos, creo que los Alpes. Puchica. Porque de Irlanda viajamos a Moscú. ¡Hala! Estuvimos en Bucarest y fuimos hasta el norte de África. En avión, desde luego. Fue en avión, entonces tuve esa oportunidad de ese largo viaje en Libia. José María Ramírez. Sí, tuvimos la oportunidad de estar en la Al-Yamahiría, algo así. Ajá. Sí, la gran Yamahiría de don Muammar al-Gaddafi. Gilberto, la interrogante es: ¿cómo se presenta actualmente el movimiento social y la perspectiva para hacerle frente a la situación que atraviesa el país? Sí, fíjate que, Carlos... Aquí ya tendríamos que involucrar a la Libre, porque aglutina a sectores sociales, más su militancia. Vamos a ir atendiendo las llamadas. Sí, por supuesto, por favor. Con la gente. Por favor, sí, me encantaría interactuar si tenemos con alguna llamada, ¿le escuchamos? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Solo quería, Juan Carlos, quería felicitarlos por el programa que tienen y a sus invitados, principalmente a Gilberto Ríos, que ha hecho una exposición bastante amplia, objetiva, científica, de lo que pasa a nivel de nuestro país, Latinoamérica y el mundo. Pero quería hacerle una pregunta a Gilberto. Dadas las situaciones actuales de nuestro país y sobre todo de esta oposición tan tibia y tan contradictoria, y sobre todo yo quiero saber, en la visión de Gilberto, cómo la oposición en Honduras puede tener una cohesión contundente con todos los insumos que hay en este momento, que si fuera en otro nivel o en otro país, ya sea de Centroamérica o de América del Sur, en México,
obviamente tendríamos una situación muy diferente, con una población volcada en las calles y con una oposición sólida, fuerte y haciéndole frente sobre todo a este gobierno que ha sido salpicado de corrupción y ahora fundamentalmente señalado y condenado en una corte del estado de Nueva York. Me gustaría que Gilberto pues expusiera qué mecanismos se pueden seguir para que esta oposición realmente tenga esa cohesión y que esté a la altura del momento histórico que estamos viviendo los hondureños, ya que estamos cansados de tanta corrupción y de tantas arbitrariedades de este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Les vamos a solicitar brevedad porque hay otros compañeros que también quieren participar. ¿Está en línea todavía la persona que llamaba? Le escuchamos. Buenas tardes. ¿Cortó? Buenas tardes. Hola. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Le hablo de aquí de la zona sur y solamente quisiera decirle que así como pasó en los tiempos de los egipcios y de los romanos, lo mismo está pasando en el mundo entero. Dios nos ha dejado la tierra no para que nos estemos peleando como perros y gatos por las riquezas que Dios ha dejado, y eso es lo que está pasando. Los gobiernos a nivel mundial, por ejemplo Estados Unidos, quiere llegar a ser el país más poderoso del mundo, y por eso es que estamos viviendo toda esta violencia por ambición al petróleo, a las riquezas que hay en los países. Por eso Dios va a mandar grandes castigos a la tierra, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, pero también Dios dice de que hay que actuar. Si no hay más llamadas, Gilberto. Sí, bueno, con respecto... le escuchamos, sí, buenas tardes. Sí. Adelante. Carlos. Sí. Y a Gilberto. Profesor Cesario. Claro. Dos cosas concretas. Y debe de aceptarlo Gilberto Ríos. El peor error de Libre fue haber desarticulado el Frente Nacional de Resistencia Popular. 1. 2. El movimiento estudiantil de los 80, ligado con los frentes de cinchoneros y los otros, no obedecían leyes a ningún partido y se bajaron, y el pueblo reaccionaba porque dejaron atrás a los partidos. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Si no hay otra llamada, Gilberto. Sí, bueno, mire, hay esta participación, bueno, yo creo que es la pregunta, sin quitarle méritos al compañero que habló, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr la unidad? Fíjense que nosotros estamos en ese debate con varias compañeros y compañeras a nivel nacional y un poco algo quiero desmitificar, por lo menos una opinión, pues puede ser que él mantenga su visión sobre lo que está pasando en Chile, en Ecuador o ahora mismo en Haití. Pero la verdad es que esos pueblos, bueno, el pueblo chileno, pasó por una cantidad de represión y de vejámenes y de pérdida de derechos por muchos años. Esta reacción que vimos ahora, no crean que fue por los 30 pesos del bus, como decían ellos en sus consignas, ¿no? Sino por los 30 años de antidemocracia que tuvieron justamente después de caída la dictadura en los 90, y si ustedes suman 17 años de dictadura, son casi 50 años de neoliberalismo y de barbarie y de represión. Así que a los chilenos hay que aplaudirles por lo que están haciendo, pero no crean que es una construcción de un mes, es una construcción de 47 años de lucha, de sacrificio, de asesinato, de persecución, bueno, del estado más fascista que tuvimos, tal vez el de Argentina lo superó, o mejor dicho, el único que lo supera siempre a todos fue el estado fascista de Guatemala, que mandó a matar y a masacrar a su población en el orden de los 250,000 indígenas, y otros guatemaltecos, no necesariamente indígenas, que cayeron en esa guerra. Pero todas esas historias ocultas de América Latina hay que estudiarlas de cerca para ver que no son, digamos, eventos aislados, ¿verdad? Para empezar. Luego, que no son eventos de construcciones sencillas, sino bien complejas. Hay un problema, miren, con lo de Chile, y lo quiero decir para que no se levanten falsas expectativas, o lo de Ecuador. Ahí no hay columnas vertebrales políticas, ahí hay movimientos sociales integrados en la unidad de acción,
pero eso también tiende a que la lucha pueda diluirse y no quedar en nada. En nada digo, los avances pueden ser muy, muy pocos. Entonces los movimientos sociales tienen también esa característica, ¿no? Pueden llegar a crecer, de ser muy efervescentes, pero a la vez pueden tener fuertes contracciones. Entonces las organizaciones políticas, las instituciones políticas tienen que tener la otra característica, la capacidad de asumir o absorber ese descontento y transformarlo en leyes, en nuevas formas de gobierno. Y me parece que ese es el papel de Libertad y Refundación en su lucha institucional, en la que ha avanzado mucho, si tomamos en cuenta las circunstancias, sobre todo ahora que tenemos representación en el registro, en el tribunal y en el Consejo Electoral, que no son victorias pequeñas, pues estamos hablando de que tenemos una cabeza de playa en el Estado de Honduras que nos va a garantizar que en las próximas elecciones tengamos nosotros transparencia, aunque tengamos que mejorar el tema de organización de las mesas, aunque tengamos que mejorar en el tema de planteamiento, qué sé yo, propagandístico, que fue bueno en las últimas elecciones, pero siempre hay que mejorar, y que tengamos que adaptar además nuestro planteamiento también a algo más amplio para que otros sectores que creen que nosotros somos esa izquierda radical y lo que se profesa contra el Foro de Sao Paulo y todo eso, que estoy pendiente de hablar un poco de eso, Carlos, sí. Porque o sea, hay que entender que la lucha pues tiene muchas dimensiones, tiene muchos frentes de batalla, y para integrarlos se ocupa una cantidad de trabajo bastante fuerte, y creo que lo estamos comenzando a dar, sí. Vamos a atender otro par de llamadas solicitándole brevedad para que puedan participar. Otros compañeros. Adelante. Le escuchamos, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero darle gracias a Dios porque todavía nos permite en este país tener 13 emisoras que le dicen la verdad al pueblo. Y eso vale mucho. Sí. De que estamos actuando cobardemente, puede ser que sí. Este pueblo de repente tiene miedo. ¿Y miedo a qué? A las diferentes represiones que está haciendo este actual gobierno. Yo solo le pido a ustedes, muchachos, señores de Radio Globo, que nos sigan ilustrando, que nos tengan paciencia, porque cuando este pueblo quiera reaccionar, va a reaccionar con toda la violencia necesaria. Si nos ven pasivos, no nos critiquen, no nos digan cobardes, simple y sencillamente el deber, sigan educándonos, que eso es lo que nuestro pueblo necesita. Muchas gracias. Yo le doy respuesta inmediata. He participado en el movimiento estudiantil y sé que los movimientos sociales son espontáneos y también a veces su tiempo es corto. Y para que las personas se incorporen, debe de haber algo que lo identifique con su problemática que está viviendo. Particular, sí. Particular. Su interés personal es algo por instinto natural. Quien critica porque la gente es porque desconoce de cómo es el comportamiento de la persona cuando está en una lucha reivindicativa y cuando está en una lucha política y las manifestaciones diferentes que tiene la lucha por el poder. Escuchamos otra llamada. ¿Se le cortó? Ustedes seguimos escuchando a Gilberto, una pregunta de la unidad. Y yo tengo una particularidad, Gilberto. Sí. A mí me gustaría ver en Libre organizados los movimientos sociales del departamento de Copán, de Ocotepeque y Lempira. Antes había ahí el patronato de Occidente. Y que los diputados, la coordinación de Libre, le dedicase tiempo a fortalecer ese tipo de organización. Otra llamada, le escuchamos. Organización social. Adelante. ¿Aló? Sí, sí. Bájale. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bájale el volumen a la radio. Yo soy seguidor de Libre y todos resentimos, ¿verdad? Que tal vez no todo el mundo ahora sale a las calles, pero también hay que verlo desde el otro punto de vista, de que esta gente pudiente ha hecho el trabajo bien que ellos saben hacer. Así es. Ellos nos han matado jóvenes, nos han matado líderes, mujeres. Entonces llega un momento que la gente llega a tener miedo. Eso es lo que nos han inculcado esta gente, nos han hecho miedo con ese terrorismo que ellos aplican
en los barrios y en las colonias. Ahí cualquier muchacho que sea o tenga algún interés o le miren que es un líder, lo desaparecen y después dicen que son las maras, dicen que andaban en malos pasos, y con esas estrategias han desarticulado el movimiento. Eso es lo que ha pasado, pero no es que la gente no quiere salir, sino que nos tienen bajo ese terror del Estado. Quisiera opinar justamente por esto que acaba de decir porque es de lo que más nos han dicho. Hay un muerto hoy. Hay otro de Libre en Lempira, Puerto Lempira. Y su esposa, que eran coordinadores departamentales del Partido Libertario Fundación. El partido emitió justamente un comunicado. Además habían denunciado que el gran problema ahí era el tema del narcotráfico, por lo que se sospecha que por ahí pudo venir el asesinato. Era comunicador, porque también tenía un programa allá en Puerto Lempira, no sé si de radio o televisión, pero es importante que también se le dé esa connotación, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de libertad de expresión. Y justamente como lo acaba de decir el amigo, sí, los niveles de represión son increíbles. Si ustedes vieran los niveles de desigualdad y los niveles de abuso que hay en países como Colombia, dirían ustedes que pueblo más cobarde, ¿no? Si ese pueblo construyó la guerrilla más importante que ha tenido el continente en los últimos años y sin embargo nunca pudo tomar el poder porque ahí la gente la devolvían en bolsa, ¿va? Le ponían, la pasaban ¿cómo se llama? Uno de esos sierras eléctricas para cortar árboles. Así torturaban a la gente enfrente de las demás, de la gente de la comunidad. Ahí matan gente todos los días. La masacre del Cauca que se acaba de dar hoy y la que se dio a principios de semana, que creo que suman 9 víctimas esta semana, demuestra que lo que hay en Colombia es un terrorismo de Estado. Y hablo de Colombia porque es un narcoestado, igual que es un narcoestado Honduras, pues una extensión además de ese tráfico de drogas en la región. Y esos son los niveles en que nos vamos a enfrentar si no superamos, no el miedo, compañero. Yo sí puedo entender que haya un problema de falta de coraje en algún momento o alguna debilidad en ese sentido, pero más que todo es el problema de la organización. Estamos desorganizados, tenemos que insistir en volver a los colectivos en el caso de Libre y en fortalecer las organizaciones sociales en el caso de las otras organizaciones. ¿Está en línea todavía la llamada? Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Hola. Buenas tardes. No está escuchando. Bueno, entonces, baje el volumen. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le voy a una cosa, yo soy seguidor de Libre y soy combatiente a las luchas de Libre. Yo, todo aquel que sea corrupto, yo lo he señalo, pero aquí los mismos Libres tienen la culpa. ¿Quién da mismo Libre a toda la gente? Los mismos Libres. ¿Sabes por qué? Porque no le dan espacio a la gente. Simplemente ahí estamos el Partido Libre. El Partido Libre ya lo agarró como hacienda. No le dan espacio a otra gente que puede hacer algo por el país. El partido hay que extenderlo. Mire, simplemente le voy a hablar una cosa. Ahí está Wilfrido Méndez. Ahí está que hasta preso está don David Romero. Con solo que hizo un movimiento, lo discriminaron. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a gobernar, que gobierne el pueblo? Si arman un partido y lo harán como hacienda de ellos. Los mismos líderes han de mover al pueblo. Aquí yo le voy a ser sincero, y yo no tengo convenio con nadie. Aquí los que han salido diputados todos salieron diputados y se olvidaron del pueblo. Aquí legalmente, y le voy a la verdad, aquí no hay un líder directamente que vele por el pueblo, porque lo que hay son líderes de estómago y chamberos. Feliz tarde. Gracias, le seguimos solicitando brevedad para que otros puedan participar y también Gilberto pueda hacer los comentarios respectivos. ¿Hay otra llamada? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí. Mire, yo creo que la situación es que hemos ¿cómo se llama?, mal coordinado lo que es una protesta. Mire, cualquier protesta, yo no sé si es ¿cómo se llama?, el grillo que está ahí. Así es. Mire, cualquier protesta que se organice va a terminar en una protesta violenta, porque son los militares los que provocan la protesta en el trayecto. De acuerdo. O en el recorrido. Y si usted va, y usted sabe, es que aquí no pensamos con el cerebro, y los organizadores de la protesta o no fueron estudiantes o no estuvieron en el momento que nosotros dirigimos, por ejemplo, la Federación de Estudiantes de Secundaria después del 80.
Mire, si usted va a ir a protestar, sencillo, organice todos los protestantes, los grandes adelante, los que son grandes, los mayores, los que pueden correr y los que pueden responder. Organice los adultos atrás, las mujeres atrás y los ancianos atrás. Entonces no puede llevar niños a la protesta. ¿Cómo se llama? Usted se va a armar porque es una protesta que no es pacífica, sino que va a ser semipacífica. Lleve armado a esa gente con pintura, con bolsas con pintura. Las banderas que ustedes van a llevar tienen que ser suficientemente fuertes para enfrentar a estos secuaces de la policía. Si ustedes van a seguir así poniendo el lomo, nadie los va a acompañar. Otra cosa, señor Ríos, mire, nosotros somos responsables de lo que está pasando. Fuimos un proceso electoral ilegal, a sabiendas que don Juan Orlando Hernández era un candidato ilegal, a sabiendas que el tribunal lo tenía a su favor. Disculpe. Y así fuimos nosotros Sí, disculpe, le solicitamos brevedad porque los otros quieren participar. Otra llamada. Y Gilberto tiene que hacer los comentarios y ya estamos llegando al final del programa. Brevedad, le escuchamos. Buenas tardes. ¿Cortó? Bueno, Libre es un proyecto político perfectible. Ha repetido algunos vicios del tradicionalismo a nivel interno, porque es lógico si viene el tradicionalismo. Yo siempre he hablado de 3 factores que hay que erradicar. El tradicionalismo político que viene de los partidos políticos, el tradicionalismo gremial que viene de la falta de democracia de muchas instituciones gremiales, las famosas argollas sindicales y todo eso que habría que superar. Y también el tradicionalismo de la izquierda, que siempre fue muy conspirativa y muy sectaria en el país, ¿verdad? Muy atomizada. Son como 3 vicios de los 3 principales actores que ha tenido el partido, o que tiene todavía el partido, que se pueden complementar con sus virtudes, ¿verdad? Por ejemplo, para mí es muy admirable la capacidad popular y de visión nacional que tiene el liberalismo. Bueno, fue un partido que ganó elecciones, fue un partido que hizo importantes también avances o permitió avances en el país en momentos determinados de su historia. Los movimientos sociales, a nosotros nos lo dijo personalmente Daniel Ortega una vez que tuvimos una conversación privada con él, nos decía, tienen que cuidar mucho, y se refería al Frente Nacional, ¿no? Cuando estábamos fundando el partido, nos decía, tienen que cuidar mucho su movimiento social, porque ustedes en Centroamérica, los hondureños, ganaron una gran cantidad de conquistas, más con la lucha social que con la lucha política. Fíjate qué cosa más interesante. Decía, nosotros aquí en El Salvador y en Nicaragua teníamos hasta guerrillas y muchas veces no alcanzábamos las demandas sociales que ustedes como hondureños alcanzaban. Entonces, el movimiento social hondureño ha sido potente siempre en toda su historia, y es el que ha logrado también importantes conquistas. Y finalmente la izquierda, ¿verdad?, que tiene también una trayectoria desde los años 20, ¿verdad?, que se matriculó aquí el primer partido comunista. Si ustedes le siguen la pista, justamente siempre acompañó a los movimientos sociales y siempre desarrolló importantes luchas a partir de los años 60, 70 y sobre todo en los años 80. Entonces también tiene una gran capacidad de cultura, de acervo cultural, de profundidad ideológica, que si nosotros combinamos con las otras cualidades de los otros sectores del partido, el partido es perfectible. Cuando el compañero habló de la FES, justamente estamos hablando de la Federación de Estudiantes de Secundaria, justamente estamos hablando de una expresión política social organizada, que es lo que no tenemos ahora. Ahora estamos jugando demasiado al afiche de Facebook, que es importante hacerlo, al WhatsApp, a la cadena, al mensajito, pero no estamos organizando. Muchos pasamos más tiempo en el teléfono que con personas y que organizando personas. Y creo que por ahí también, y me incluyo, ¿verdad?, en la falta esa, yo también me dedico al tema de los medios de comunicación, pero hace falta más contacto directo y estoy siempre abierto a invitaciones de bases sociales y partidarias para que nosotros hagamos ese ejercicio de reflexión de la vida social y política del país, ¿verdad? Obviamente que esto no tiene ningún cobro, ¿verdad? No, Sino tengo que una consulta, sí, todavía, adelante. que va alrededor de lo que está mencionando. Sí. ¿Cuál es el rol o el papel de la organización política los necios como parte o integrada a lo que es el Partido Libertad y Representación? Como muchas organizaciones que fundamos Libre, ¿verdad? En este caso nosotros nos hemos dado la tarea del tema de formación política ideológica. Tenemos un compromiso en las próximas semanas para Santa Bárbara, hemos visitado muchos lugares del país, generalmente nosotros pagamos transporte y la gente allá nos atiende, por lo menos nos da un almuerzo, ¿no? Nos recibe y reúne a la gente. Eso es como que la dinámica más tradicional que usamos. Entonces apoyamos en el tema de formación o reflexión política, porque eso de que no es que uno llega como maestro, si finalmente, se lo digo sinceramente, uno termina aprendiendo más de la gente que lo que uno puede
orientar un debate, pero sí hay experiencia con muchos datos y estudios de la historia en los que nosotros podemos contribuir. Justamente mañana a las 2 de la tarde en el COPEN tenemos la escuela de formación y llega una gran cantidad de gente que va a debatir sobre los acontecimientos nacionales de la semana. Específicamente, ustedes hacen formación política de tengo cuadros. la otra consulta. Sí. ¿Eres miembro de la Coordinación Nacional de Libre? No, fui miembro de la Coordinación Nacional en el primer periodo, ya en la segunda no. Pero también eso es importante, compañero. No hace falta tener un cargo para trabajar por la transformación de este país, o no hace falta ser diputado para contribuir también a la lucha. Así que no busquemos excusas y sumémonos a la transformación de Honduras. Muchas gracias, Gilberto, por estar Carlos. acá. A Ever García, a Cristian Maradiaga y a ustedes, estimados amigos, por haber estado en Cuarto Poder. Nos veremos el próximo lunes y volveremos a tener a Gilberto. Siempre le invitamos a que visite elpulso.hn. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.